Viejo solitario enfrenta mendigo afro tras el bebé ser arrojado, y la venganza choca a todos. Era un viejo de presencia cansada y mirada perdida, un hombre atrapado en un pueblo pequeño, cubierto por una niebla espesa que parecía tragarse los caminos y los murmullos de la vida. Esta aldea, olvidada por el tiempo, era un eco de secretos y sombras que asustaban incluso a los árboles. Durante años Ramón había caminado solo, las manos temblorosas por el peso de su propia tristeza, recordando a aquellos que había perdido. Era un día cualquiera, pero la atmósfera se sentía diferente. La niebla había comenzado a disiparse, dejando ver la plaza del pueblo, donde se reunían los pocos vecinos que quedaban. Sin embargo, el aire estaba tenso, cargado de un presentimiento que nadie podía nombrar. Murmullos se deslizaban entre las hileras de bancos y faroles, y sus voces parecían susurrar advertencias sobre un extraño que había llegado. Un mendigo de piel oscura apareció de repente. La multitud se quedó paralizada, los ojos fijos en la escena inusual. Había algo en el llanto del niño que resonaba en las almas, como un eco de la dolorosa historia que todos en el pueblo parecían conocer, pero nadie se atrevía a relatar. Los murmullos aumentaron. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué trae un bebé? Eran preguntas llenas de juicio, miedo y curiosidad. En medio de tantas miradas, Ramón sintió un nudo en la garganta. Recordó las viejas rencillas de su familia, los enfrentamientos que habían fracturado los lazos más sagrados. Había una historia que todos conocían, y la revelación estaba a punto de trascender la quietud del pueblo. En ese momento, algo despertó en el mendigo. Sus ojos, llenos de dolor, se encontraron con los de Ramón. Un flash de reconocimiento. Ambos compartían un pasado tejido en traición y venganza. Las viejas heridas de la familia Orozco, que había estallado en pedazos durante una celebración que se volvió un banquete de revelaciones. Recuerdos de la astuta Soledad, quien había arrastrado el nombre de Ramón al lodo, resonaban en su memoria, como un golpe surgiendo desde las sombras. El mendigo dejó caer el bebé, y el llanto aumentó, perforando el silencio. La atmósfera se tornó explosiva. Miradas de repulsión se dirigieron hacia el hombre. «¡Es un monstruo!», decían algunos, mientras otros se alejaban temerosos. Ramón sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Es este el momento? Una conexión olvidada emergía entre ellos, atrayéndolos hacia un ciclo de sufrimiento del que no podrían escapar. En medio del caos, una voz rompió la tensión. Era un susurro que resonó en el aire, y el miedo se convirtió en silencio. El rostro de Soledad apareció entre la multitud, su mirada escudriñadora fija en un viejo objeto que acababa de encontrar, un amuleto familiar que despertaría la ira del mendigo. Ramón supo en ese instante que la verdad debía salir a la luz. La niebla comenzaba a acumularse de nuevo, y Ramón se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. ¿Debería romper el silencio que había mantenido tanto tiempo y enfrentarse al pasado? El llanto del bebé resonaba en su mente, como un llamado desesperado que no podía ignorar. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, déjese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La tensión en la plaza se podía cortar con un cuchillo. Ramón sentía el latido acelerado de su corazón resonando en sus oídos. La mirada del mendigo, antes llena de tristeza, se tornó en una chispa de ira. ¿Por qué traes ese amuleto?, rugió, su voz rasposa como el crujir de hojas muertas al ser pisadas. La multitud se encogió, como si la atmósfera se hubiera vuelto electrificada, presagiando una tormenta. Soledad, con el amuleto en mano, avanzaba, su rostro blanco como un lienzo en medio de ese caos. «¡Lo encontré! ¡Es nuestro!», comenzó a gritar, pero el mendigo no la dejó terminar. Con un movimiento súbito se lanzó hacia ella. El tiempo pareció detenerse. Ramón, impulsado por un instinto oscuro, avanzó hacia ellos. «¡No!», gritó, su voz resonando por encima del murmulloso pánico que se apoderaba de la plaza. Pero no era solo la irritación del mendigo lo que temía. Era algo más profundo, algo que se había tejido en el aire como una tela enredada de secretos. El mendigo, con una fuerza inesperada, había tomado el amuleto de las manos de Soledad. «Esto no es un juego, es mi vida», gritó desgarradoramente. Al hacerlo, algo en su pecho parecía liberarse, una historia antigua y oscura que anhelaba salir. La multitud contuvo la respiración, sus rostros reflejando asombro, miedo y curiosidad. Y de repente, el bebé, que había estado llorando sin parar, se detuvo. Todos miraron atónitos cuando la pequeña criatura comenzó a emitir un brillo plateado que iluminó la plaza por un instante. Pero lo que siguió fue un verdadero golpe en el estómago. El mendigo, con voz temblorosa, pronunció unas palabras que nadie esperaba. «Soy tu hermano, Ramón, el hijo de Orozco. Él nunca te lo dijo». Un silencio gélido descendió sobre la plaza. Ramón sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Sus recuerdos comenzaron a tambalearse, como sombras danzantes. «No, eso no puede ser», murmuró, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Pero el mendigo continuó, cada palabra desgarrando su mundo. «Te ocultaron mi existencia. Fui el hijo que deshonró a la familia, pero ahora estoy aquí para recuperar lo que es mío». Cada habitante del pueblo murmuraba, intercambiando miradas de incredulidad, de horror. Ramón ya no se sentía como un viejo solitario. Su vida era un laberinto de traiciones, desengaños y agravio familiar. En su mente, las viejas rencillas, los enfrentamientos por el patrimonio de los Orozco cobraban sentido. Y había sido él quien había vivido ajeno a una parte de su propia sangre. Soledad, en medio de la revelación, empezó a temblar. «Mendigo, no puede ser», dijo, intentando aferrarse a lo que creía verdad. Pero el mendigo no iba a dar marcha atrás. «Si este amuleto es mío y pertenece a nuestra familia, el símbolo de nuestro legado, entonces tú y Ramón tienen que enfrentar la verdad». Ramón sintió un nudo. Sabía que su pasado no solo se entrelazaba con el mendigo, sino también con los fallidos intentos de conseguir el perdón por las viejas traiciones. ¿Cómo podía salvarse de este laberinto que otra vez se cerraba sobre él? La multitud, antes silenciosa, ahora estalló en murmuros. «Es un loco», dijo una voz entre ellos. «Hay que detenerlo». El aire se volvió pesado. Ramón miró al mendigo, sus ojos llenos de una mezcla de desesperación y determinación. El llanto del bebé resonaba como un eco en su corazón. Había un vínculo que unía a los dos hombres, un camino de sufrimiento que comenzaba a desenrollarse. Pero las sombras del pasado podrían ser más poderosas de lo que pensaban.
mientras el mendigo se preparaba para revelar más secretos, más traiciones. Ramón sintió que la niebla se cerraba de nuevo, envolviéndolos a todos en un velo de incertidumbre y miedo. ¿Qué pasaría si la historia que creía conocer se desmoronaba ante sus ojos? ¿Está preparado para enfrentarse a su verdadera familia y a los secretos que la habían mantenido oculta? La plaza, una vez llena de silencio, ahora estaba lista para estallar en un nuevo tipo de caos. El aire en la plaza se volvió frío, casi helado. La multitud quedó paralizada, atrapada en el impacto de las palabras del mendigo. «Soy tu hermano, Ramón». Los murmullos crecieron, convirtiéndose en un zumbido ensordecedor, como un enjambre de abejas enfurecidas. Ramón sintió que la tierra se deshacía bajo sus pies. Todo lo que sabía, todas las certezas sobre su vida comenzaban a tambalearse. ¿Cómo podía ser posible? El mendigo, con su mirada ardiente, parecía un espectro del pasado, una sombra que venía a reclamar lo que jamás tuvo. Y sin embargo, algo en su tono sonaba auténtico. El llanto del bebé había cesado, pero el silencio solo acentuó la tensión, como si la plaza entera estuviera conteniendo su aliento. Soledad, temblando, buscó refugio en sus pensamientos. «No, esto no puede ser cierto». Pero el mendigo la ignoró, sus ojos fijos en Ramón, sus manos apretadas alrededor del amuleto brillante. La plaza estalló de murmullos. «¿Qué significa esto?». Las voces se entrelazaron en un coro de confusión. Algunos querían huir, otros deseaban quedarse para ver el desenlace. Ramón miró a su alrededor. Cada rostro reflejaba angustia, incertidumbre y miedo. No solo el miedo hacia el mendigo, sino también hacia él mismo. Entonces, como un rayo en una noche oscura, se escuchó un grito desgarrador. «¡Mamá!». Una voz infantil cortó el aire como un cuchillo. La multitud se volvió hacia la fuente del llanto. Una niña pequeña había emergido del grupo, su rostro sucio enmarcado por rizos desordenados. Su mirada se centró en el mendigo, y todos eludieron el peligro que acechaba. «¡Devuélvemelo!». Un voz temblaba de ira y desesperación. En sus manos, un fragmento de tela desgastado, una prenda que había pertenecido al bebé. El mendigo palideció. Sus ojos se abrieron como platos. «No, no puede ser», murmulló. El amuleto cayó al suelo, resonando con un sonido sordo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera inquietante. La niña avanzó, cada paso lleno de determinación. «Él es mi hermano. Me lo robaste». El aire se volvió cortante. Para Ramón, el mundo se desdibujó. El mendigo no era solo su hermano, era también el ladrón de su vida, la traición de su sangre, un cruce de caminos que desató una tormenta de emociones. El mendigo se quedó paralizado, su corazón latiendo con una mezcla de dolor y miedo. «¡No es cierto! ¡Ese bebé es mío!», gritó, pero su voz sonaba quebrada, enredada en la confusión. La plaza enloqueció. Todos comenzaron a hablar a la vez, desatando una oleada de acusaciones, dudas y revelaciones. Ramón sintió un nudo en la garganta. La culpa se apoderó de él y lo sumergió en la oscuridad. ¿De qué otra cosa no se estaba enterando? Las palabras se agolpaban en su mente. Entonces, el silencio golpeó de nuevo. El mendigo cayó de rodillas, cubriendo su rostro con las manos. «He venido a recuperar lo que he perdido», sollozó. Pero la niña respiró hondo, sus ojos brillando con furia. «Te lo dije, eres un monstruo». La relación entre ellos comenzó a desmoronarse.
Ramón quedó atrapado entre dos mundos, preguntándose qué había fallado, y el tiempo se congeló. La verdad se sentía al borde de desatarse, como un volcán a punto de erupcionar. La niña lo miró, y en sus ojos había una chispa de determinación. «Tú me conoces, Ramón. ¿Vas a quedarte ahí sin hacer nada?» Y así, mientras la niebla regresaba a la plaza, los hilos de la historia se entrelazaban con un nuevo caos, haciendo añicos todo lo que creían saber. Al final, el verdadero desenlace de la historia aún estaba por revelarse. ¿Qué haría Ramón ahora con la verdad? ¿Cómo afectaría la presencia de la niña y todos sus secretos a su vida, a su familia, a su alma? La plaza vibraba con una energía nueva, un eco de promesas rotas que resonaban en el aire, dejando a todos preguntándose cómo enfrentar lo que estaba por venir. Ramón sintió que la plaza se desmoronaba a su alrededor. El grito de la niña, «¡Devuélvemelo!», retumbaba en su mente como un tambor en la tormenta. No solo era un reclamo, era un grito de guerra. El aire se volvió espeso, pesado con la emoción y la expectativa. La niña seguía avanzando, odiando al mendigo con cada paso. «¡No puedes quedarte con él! ¡Eres un ladrón!». El mendigo en ese momento pareció quebrarse. Sus ojos, que antes ardían de rencor, se llenaron de lágrimas. Una voz ahogada salió de su garganta. No quería que nadie sufriera más». «¿Sufrir más?», exclamó Soledad, indignada. «¿Acaso creías que robarnos a nuestro propio hijo era la solución?». Sus palabras incendiaron el ambiente, como un fósforo encendido en un barril de pólvora. La multitud, que había estado conteniendo el aliento, ahora murmuraba en un torrente de confusión y críticas. Mientras los sórdidos secretos de la familia Orozco flotaban en el aire, un estruendo resonó en el fondo de la plaza, interrumpiendo la batalla verbal. Un viejo camión, de esos que no se ven desde hace años, surgió de entre la niebla que comenzaba a volver a envolver el escenario. Sus frenos chirriaron y todos los ojos se volvieron hacia él. Ford modelo 86, desmoronándose, pero aún rugiendo con una voz nostálgica. Ramón parpadeó. El conductor, un hombre canoso y robusto, salió contraviniendo el silencio. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, su voz resonando en el caos. A su lado, un joven con una chaqueta de cuero se asomó desde la ventana del pasajero, sus ojos centelleando con un brillo inquietante. «Carlitos», susurró Soledad, reconociendo al joven. «¿Tú?». Su rostro se tornó pálido. «No podías haber venido aquí, no en este momento». Esa frase fue como una chispa entre la leña. Unas risas nerviosas emergieron de la multitud. «¿Quién es ese?», preguntó alguien, y la inquietud se percibía en el aire. Carlitos pasó, una mano por su cabello desordenado. «Vine a buscar lo que es mío», dijo, señalando al mendigo y luego a la niña. «Y tengo pruebas». Un murmullo se elevó como un huracán. «¿Qué pruebas?», preguntó Ramón, el miedo burbujeando en su pecho. La tensión podía cortarse con un cuchillo, y el eco del llanto del bebé regresó a la mente de todos. La pregunta flotó entre ellos, densa como un denso manto de niebla. «Todo lo que ha pasado», Carlitos comenzó, y la multitud contuvo la respiración. «Todo está grabado». Entonces sacó un viejo teléfono de su bolsillo, la pantalla un poco desgastada. La multitud se inclinó hacia adelante. Las palabras de Carlitos eran como fuego. «Mi madre me dejó un secreto sobre el pasado de todos ustedes. Lo que creen saber no es más que una bruma». Levantó el teléfono y empezó a reproducir un video. Imágenes borrosas comenzaron a moverse en la pantalla,
¡Mira! ¡Mira esto!, vociferó mientras todos aguardaban expectantes. Las voces resonaban en la plaza. Ramón sintió un nudo formándose en su garganta. ¿Qué podría ser tan devastador? La pantalla mostró a un grupo de personas, todos familiarizados, reunidos en lo que parecía ser una celebración familiar. Entre risas y brindis se podía ver a un Ramón más joven, pero también a un hombre más viejo, que ninguno había reconocido hasta ahora. Era Orozco, su padre, sonriendo mientras sostenía de la mano al mendigo, ahora agachado en el suelo. Él no es solo un mendigo, es parte de nuestra familia, sangre de nuestra sangre. La revelación azotó a Ramón. Cada palabra era un golpe en su pecho. Y entonces el hombre en el video, junto al viejo Orozco, susurró: «He escondido a mi otro hijo, porque no podía cargar con esa culpa. Un hijo que podría destruirlo todo». El eco de esas palabras quedó colgando en el aire. Ramón sintió que el mundo giraba a su alrededor. Esa misma tarde, toda su vida se estaba desmoronando ante sus ojos, y los secretos que había tratado de ignorar volvían para atormentarlo. La plaza se envolvió en un silencio aterrador. El llanto del bebé resurgió en el aire, y el peso de la verdad empezaba a asentarse en los corazones de todos. ¿Cuánto más se alzaría la niebla de los secretos? ¿Y qué más revelaría el oscuro manto del pasado, que ahora amenazaba con sepultarlos a todos? El silencio en la plaza era ensordecedor. La revelación del video de Carlitos seguía pasando de boca en boca, como un eco en la tormenta. La cara de Ramón estaba pálida, sus ojos desorbitados. «¿Un hijo escondido?», murmuró, tratando de procesar lo que significaba todo eso. ¿Qué más había ocultado su familia? De repente, una risa casi burlona rompió el aire tenso. Era Soledad, que retrocedió cruzando los brazos. «Así que tu hermano es un mendigo. Me parece una broma cruel», dijo con desdén. El mendigo giró lentamente su cabeza hacia ella. Sus ojos ya no mostraban ira, sino un profundo dolor. «No soy un monstruo, soy parte de tu maldito legado también», gritó, la voz retumbando en las paredes de la plaza. Una inquietante sensación emergió entre la multitud. La gente comenzó a murmurar, lanzando miradas de desaprobación. «No puede ser verdad», exclamó alguien, mientras otro decía: «¡Esto es una locura!». Ramón sentía como si las paredes de su mundo se estuvieran cerrando. La historia, que había llorado tantas veces, ahora giraba como un torbellino en su mente. Pero en ese caos, la mirada de la niña lo detuvo. Ella, con su pequeño fragmento de tela, parecía más decidida. «No dejaré que se lleven a mi hermano otra vez». Y entonces un grito desgarrador rompió el silencio triunfante de Carlitos. «¿Qué ha pasado?». Todos giraron en dirección al viejo camión. El conductor, que había continuado observando, se quedó helado. De repente, al abrirse la puerta del vehículo, un destello metálico llamó la atención y un bulto salió rodando. Era una pistola. El pánico se extendió por la plaza. La multitud se apartó. Los gritos resonaron. «¡Al suelo!», alguien gritó, mientras todos buscaban refugio detrás de muros y bancos. Ramón sintió que su corazón se detenía. El mendigo, con la pistola ahora en la mano, miraba alrededor, aterrado. «No quiero hacer daño a nadie», suplicó, pero todos sabían que el caos podía estallar en cualquier momento. «¡Bájala! ¡Estás loco!», gritó Carlitos, alzando las manos, su cara pálida. «Esto no te va a ayudar». Sin embargo, el mendigo agachó la mirada.
como si algo dentro de él se hubiera quebrado. «No hay regreso. No puedo perderlo otra vez», añadió, la desesperación desgarrando su voz. La niña, temblorosa, dio un paso al frente. «Suéltala. Él no puede irse a ningún lado». Y en ese instante un segundo explosivo se detuvo. El mendigo la miró y en sus ojos, por un breve momento, había un destello de reconocimiento. «Pero yo no soy solo tu hermano». Su voz tembló y todos retuvieron el aliento. «Hay más de lo que piensan». La plaza quedó atrapada en un huracán de tensión. Los murmullos aumentaron, pero el tiempo se sentía como un chicle estirado. Nadie podía creer lo que estaba pasando. «Déjamelo claro de una vez», gritó Ramón, avanzando, su cuerpo temblando de miedo e ira. «¿Qué más hay?» Bueno, pero el mendigo, con lágrimas en los ojos, solo murmuró algo inaudible. De pronto, el repiqueteo de la sirena de un coche de policía cortó la confusión. El perdón, la verdad, la familia, todo lo que había sido tan fácil de olvidar, ahora se mezclaba en una tormenta. ¿Era este el final? ¿O era solo el principio de una tragedia aún mayor? El miedo anidaba en el corazón de Ramón mientras se preguntaba, ¿qué haría ahora? ¿Cómo enfrentar este torbellino de secretos? En algún lugar, en lo profundo de la niebla, este drama apenas estaba comenzando. La tensión se cortaba en el aire. Todos tenían los ojos fijos en el mendigo, que aún sostenía la pistola con manos temblorosas. Ramón sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor encerrado en su pecho. El video de Carlitos resonaba en su mente y la verdad estaba ahí, como un monstruo escondido tras un velo de mentiras. De repente un grito desgarrador. «¡No lo hagas!» Era la niña, con lágrimas corriendo por su rostro, su pequeño cuerpo temblando ante la escena. «¡No lo hagas! ¡No te vayas!», suplicó, acercándose un paso más al mendigo. Todos contuvieron la respiración. Se sentía que el tiempo se había detenido, como si la vida se congelara en ese instante. Un grupo de curiosos había formado un círculo a su alrededor. Sus murmullos se convirtieron en un zumbido ensordecedor. ¿Qué está pasando aquí?», se preguntaban, con rostros entre la incredulidad y el miedo. Algunos retrocedían, otros avanzaban, dejando un camino de tensión en el ambiente. Mientras tanto, el mendigo se hundía en el caos de sus propias emociones. «No quiero hacer daño a nadie», gritó, su voz resonando por encima del murmullo. La pistola tembló en su mano, reflejando la lucha que libraba consigo mismo. «Solo quiero recuperar lo que es mío». Pero sus palabras parecían hacerse eco en un vacío, incomprensibles ante la multitud que observaba con horror. Y entonces, como un rayo cruzando el cielo despejado, una figura surgió del camión. Un hombre alto, de cabello canoso y rostro duro, saltó al suelo y apuntó al mendigo. «¡Suéltala!», gritó, y su voz resonó como un trueno. Pero no era solo la voz del hombre. Era el sonido de todo un pasado que regresaba de repente para exigir su lugar. «Padre», murmuró Ramón, incapaz de creer lo que veía. El hombre que había estado ausente tanto tiempo, el que había dejado un vacío en su vida, ahora estaba aquí. «No puedo dejar que te lleves a mi hijo», gritó el hombre, mirando directamente al mendigo. La multitud palpitó. La revelación se sentía como un golpe en el estómago. «¿Qué?». El mendigo se congeló, los ojos abiertos como platos. «¿Quién eres tú?». La sorpresa en su voz cortó el aire. «Soy quien te dejó atrás», dijo el hombre, su voz temblando, pero firme. «Eres un hijo de este pueblo, y ahora es hora de que regreses».
Las revelaciones surgían como agua de un manantial. Ramón sintió que su mundo se desmoronaba. Su padre, el mismo que había estado en el video, ahora revelaba una verdad que parecía demasiado pesada para cargarla. «Eres un Orozco y has estado buscando tu lugar entre las sombras», continuó el hombre, su mirada fija en el mendigo, pero sus palabras alcanzando a todos. Una oleada de murmullos inundó la plaza. «No puede ser», susurraba la gente. «¿Él es su hijo?» El peso de la verdad aplastó a Ramón como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Y si todo lo que pensaba sobre su familia era una mentira? ¿Y si sus rencillas eran solo un eco de secretos y traiciones? El mendigo miró a su padre con lágrimas en los ojos. «¿Pero por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Me olvidaste?» Su voz se desgarró, reflejando un dolor que había estado oculto durante años. «Nunca te olvidé, pero no podía traerte de vuelta a este lugar. Te protegí», contestó el hombre, lágrimas también surcando su rostro. Era un amor corrompido por el miedo y la culpa. El choque de emociones se sentía en el aire. El llanto del bebé retumbaba en las mentes de todos. Ramón sintió una punzada en el pecho. Si verdaderamente eran familia, ¿quién era el verdadero monstruo en esta historia? Y en un giro inesperado, la atención de todos se desvió cuando un estruendo resonó desde el camión. La puerta trasera se abrió de golpe. Un destello metálico emergió y algo rodó hacia el suelo. Un viejo diario desgastado, con el nombre Orozco grabado en la portada. Las miradas se dirigieron al objeto como si en él residiera toda la verdad. La multitud contuvo el aliento. «¿Qué hay en ese diario?», preguntó alguien. Un murmullo de interés llenó el aire. Ramón se acercó, temblando de anticipación. ¿Podía ser que esas páginas escondieran el secreto que siempre había buscado? La atmósfera estaba al rojo vivo. Nadie podía volver atrás. La plaza vibraba con la energía de lo desconocido, y el futuro de todos estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué más mentiras se descubrirían en ese diario? ¿Qué revelaciones devastadoras aguardaban en su interior? El misterio se sentía como un abrazo estrangulador, dejando a todos preguntándose hasta dónde podrían llegar las sutilezas de su oscuro legado. Mientras la plaza quedó atrapada en un silencio espeso, el viejo diario siguió rodando, como si el destino quisiera que todos se detuvieran a observarlo. Ramón, con el corazón en un puño, decidió acercarse. Cada paso era un eco ensordecedor en su mente. «¿Qué secretos guarda?», se preguntaba. La multitud, al borde de la curiosidad, se aglutinó a su alrededor, esperando que un susurro de verdad emergiera de aquellas páginas amarillentas, que tal vez cambiaría todo lo que creían saber. Cuando Ramón finalmente se agachó para recoger el diario, una ráfaga helada recorrió su cuerpo. El aire a su alrededor parecía cargado, y el tiempo mismo parecía desvanecerse. Al abrirlo, las páginas se resquebrajaron, revelando notas garabateadas que hablaban de traiciones, promesas olvidadas y, sorprendentemente, nombres que jamás había escuchado. La familia de los Orozco y la familia de los Amaya. Su mente giró. ¿Quiénes eran los Amaya? «Espera», exclamó Soledad, empujando hacia adelante. «Déjame verlo». Desde el fondo de la plaza, la desesperación estampida en su voz. «Es mío también». Pero justo cuando Ramón estaba a punto de entregar el diario, un temblor recorrió sus manos y el contenido del libro cayó a sus pies. Todos se agacharon para recogerlo, pero algo más que el diario se deslizó del interior. Un colgante brillante, un medallón en forma de corazón que brillaba como una estrella en la oscuridad. El aire
se volvió electrificado y la multitud se quedó inmóvil ante la revelación del objeto. Era el mismo medallón que Ramón había visto en fotos de su madre, olvidadas en el baúl de su infancia. ¿De dónde has salido?, susurró, sintiéndose como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar en su mente, aunque se resistían a formar una imagen clara. ¡Ese colgante!, gritó la niña, sus ojos llenos de asombro. ¡Es el mío! Todo cambió en un instante. No solo el colgante, sino la verdad misma se desmoronaba. De repente, el mendigo se lanzó hacia adelante, arrojando la pistola al suelo, como si la furia y la desesperación lo acorralaran. ¡Espera! Las palabras de Ramón se perdieron entre el caos cuando el vehículo del que había salido el diario rugió y un nuevo grupo de personas emergió del camión, una figura recortada en la niebla. ¡Mamá!, gritó, su voz resonando. Todos giraron. Ante su incredulidad, apareció la madre de la niña, con miradas intensas y un gesto que paralizó a todos. La madre gritó su nombre: ¡Jazmín! Al verla, el corazón de Ramón se paralizó. Era un viejo recuerdo, una sombra del pasado. Su infancia se tambaleó ante el cierre de un ciclo que creía cerrado. Tú estás viva. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su familia, parecía desvanecerse. ¿Cómo podía ser esto posible? Los murmullos se transformaron en un murmullo ensordecedor. La madre se acercó y abrazó a la niña, su voz temblorosa pero firme. Nunca quise que descubrieras la verdad así. Miró a todos presentes. Los Orozco y los Amaya no han estado en paz desde hace años. Aquella noche de la celebración, el corazón de Ramón latía con fuerza. Cada pulsación, un recordatorio de que las familias estaban entrelazadas a través de más de lo que pensaba. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su historia, se tambaleaba peligrosamente, como un castillo de cartas en un viento tempestuoso. Y entonces, justo cuando todos pensaban que la revelación había alcanzado su punto máximo, la madre miró a Ramón directo a los ojos y dijo, con una voz que resonó como un trueno: tú no solo eres parte de los Orozco, eres parte de los Amaya. Eres el hijo perdido de su patriarca. El silencio cayó de nuevo, solo interrumpido por el llanto del bebé. La confusión llenó la plaza mientras el concepto de lealtades familiares se desdibujaba, dejando un rastro de incertidumbre y terror. La niebla alrededor de ellos se espesó, como si el propio tiempo quisiera ahogar la verdad. Ahora la pregunta flotaba: ¿qué haría Ramón con esta nueva realidad? ¿Podía enfrentarse a su historia entrelazada de traiciones y secretos? Cuando todos pensaban que tenían una pieza del rompecabezas, otro giro las lanzó a todas al aire. La plaza estaba cargada de una tensión asfixiante, todos los ojos llenos de incredulidad. Se centraban en la madre de la niña, Jazmín. El rostro de Ramón se transformó en un ¿eres realmente tú? ¿Cómo es posible? Su voz era un susurro, tan frágil que parecía romperse en el aire. La madre de Jazmín, con lágrimas en los ojos, lo miró con una mezcla de amor y culpa. Lo siento tanto, Ramón. La verdad sobre nuestra familia siempre estuvo en sombras. Pero hoy la luz tiene que brillar. El murmullo en la plaza se intensificó, como un torrente que crecía. Los murmullos de la gente se entremezclaban con el llanto del bebé. La atmósfera era espesa, peligrosa. La niebla, que antes había estado dispersa, comenzaba a traer de vuelta aquel aire frío y opresivo.
Ramón sintió un nudo en la garganta. «¿Qué es lo que no me has contado?», preguntó, su voz ahora más firme, llena de desafío. «Lo que descubriste sobre los Orozco y los Amaya, eso es solo la punta del iceberg. Hay algo más, algo que nunca pensé que tendría que revelar», contestó ella, mirando a su alrededor como si cada mirada fuera una acusación. Jazmín, inquieta, no dejaba de observarla, como si pudiera notar un secreto latente. Su madre respiró hondo. «Eres parte de una historia que involucra sangre y dolor, Ramón. No eres el único hijo olvidado en esta historia, y te prometo que la verdad es más compleja de lo que imaginas». Los murmullos se convirtieron en gritos. «¿Qué más ocultas?», exigió un hombre de pie entre la multitud. La angustia era palpable, como si toda la plaza estuviera al borde de una explosión. Todos esperaban, expectantes, un nuevo giro en esta historia de traiciones y secretos. Y entonces, sin aviso, un destello de luz atravesó el cielo gris y oscuro. Un grito desgarrador resonó desde la esquina de la plaza. Todos giraron la cabeza, solo para ver un anciano caer al suelo, empujado por lo que parecía un ladrón armado. El caos estalló. La multitud se dispersó en un instante, como hojas dispersas por una tormenta. La sirena de un coche de policía podía escucharse en la distancia, acercándose, pero no lo suficiente. El mendigo, con los ojos desorbitados, soltó la pistola. «¡No!», gritó, mirando al anciano, con su corazón latiendo con fuerza. Una mezcla de dolor y confusión llenó el aire. «Ese hombre, él sabe», exclamó el mendigo, cuya desesperación ahora se reflejaba en su rostro. «¿Qué sabes tú?», respondió el anciano, su voz temblando por el impacto de las palabras. «No deberías estar aquí. Los secretos no deberían salir a la luz». La tensión creció a niveles intolerables. La atmósfera era un hervidero de caos. Jazmín entrecerró los ojos, dando un paso al frente. «¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que oculta nuestra familia?». Pero antes de que alguien pudiera responder, un estruendo sacudió la plaza, y la tierra tembló. Un destello cegador iluminó el lugar, y de repente todo se sumió en la oscuridad. Gritos y confusión llenaban el aire. La figura del anciano que había caído desapareció en un instante, como si lo hubiera tragado un agujero negro. El pánico se desató. Por un parpadeo, Ramón se encontró rodeado de sombras. Los murmullos se convirtieron en llantos y gritos de horror. «Abba», fue lo último que se escuchó antes de que las luces se apagaran por completo, sumiendo a todos en una profunda y ominosa oscuridad. Ramón sintió que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído, cada secreto que había estado oculto, ahora pendía de un hilo. ¿Qué había pasado con el anciano? ¿Qué había desatado esta oscuridad? La pregunta resonaba en su mente, un eco que lo atravesaba. Mientras la plaza, ahora envuelta en el pánico y la incertidumbre, comenzaba a reorganizarse en la oscuridad, Ramón sabía que nada volvería a ser igual. La percepción de quién era y qué representaba su familia ahora estaba llena de preguntas, misterios y una verdad desgarradora por descubrir. ¿Cómo iba a enfrentar un futuro que ahora parecía estar plagado de sombras? La oscuridad envolvía la plaza con una intensidad opresiva. Ramón se encontraba paralizado, el diario desgastado en su mano temblorosa. Las sombras parecían alargarse, engullendo el eco de la confusión y el miedo que había surgido de la nada. El llanto del bebé resonaba cada vez más distante, como un recordatorio del caos que se había desatado. De repente, un ruido sordo cortó el silencio. Un estruendo ensordecedor provenía del camión abandonado.
La multitud retrocedió en un solo movimiento. El miedo era palpable. ¿Qué fue eso?, murmuró alguien, mientras otros intercambiaban miradas de terror. Ramón vio como varios se agachaban, cubriéndose detrás de los bancos y faroles, sus cuerpos tensos como cuerdas listas para romperse. Entonces, un resplandor iluminó la oscuridad por un instante. La puerta trasera del camión voló hacia atrás con una fuerza inesperada. En medio del polvo y el desespero, apareció una figura. Su rostro estaba parcialmente oculto. Llevaba un pasamontañas que no ocultaba el brillo de sus ojos furiosos. «¡Nadie se mueve!», gritó con una voz potente que resonó en la plaza. El temor se apoderó de todos. El mendigo dejó caer la pistola, ahora inservible en sus manos temblorosas. «¡No puede ser!», exclamó, retrocediendo, y Ramón sintió que su corazón se congelaba. La figura avanzaba hacia él, y el mundo pareció girar lentamente. Antes de darse cuenta, esa sombra se acercó, y con un movimiento rápido le arrancó el diario que sostenía. El ventilador del camión empezaba a rugir, y el hombre con el pasamontañas lo abrió de golpe. Las páginas volaron, bailando en un torbellino de secretos. «¡Ese diario!», gritó la madre de Jazmín, su rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. La figura se giró hacia ella, y el mundo se detuvo. «No es lo que piensas», dijo, retirándose la capucha lentamente. Ramón sintió que el aire se le escapaba. Al reconocerla, las palabras se atragantaron en su garganta. Era Lucía, su hermana desaparecida, la que había sido dada por muerta en un accidente hace años. «¿Lucía?», susurró, asombrado. Ella lo miró, sus ojos llenos de miedo y cansancio. «He vuelto, y hay mucho que explicar». La plaza estalló en murmullos ensordecedores. Todos parecían confundidos por la aparición de Lucía. «¡No puede ser! ¿Tú estás viva?». La incredulidad llenaba el aire. «Todo esto ha sido por tu culpa», gritó Soledad con desdén, mirando a Ramón. «Tú sabías, siempre lo supiste». Ramón, con su corazón latiendo con fuerza, procesaba cada palabra. La figura de su hermana, atrapada entre el misterio y el horror, trastocaba todo lo que creía saber. La realidad se desmoronaba a su alrededor, y los murmurios de la multitud se convertían en un mar de ruidos incoherentes. «Necesito que todos escuchen», dijo Lucía, su voz temblando pero firme. «Todo este tiempo he estado huyendo, pero ahora mis acciones tienen consecuencias. Es más grave de lo que piensan. El accidente no fue un accidente. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el eco de su declaración. Ramón sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. La respuesta que siguió fue como una bomba. No solo hubo una traición familiar, alguien estaba detrás de todo eso. Y ese alguien está aquí, entre nosotros. Las miradas se volvieron inquietas. Todos buscaban a alguien, como si el verdadero villano se ocultara entre la multitud. Aquel instante cargado de tensión, el ambiente se volvió volátil. Ramón sintió que todo lo que creía se desmoronaba. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Era posible que las sombras de su pasado no solo fueran parte de su historia, sino que estuvieran vivas, buscando cobrar venganza? Todo se sentía como un juego oscuro donde las piezas comenzaban a moverse, y él, aturdido, intentaba mantener el control. La plaza, antes compuesta por murmullos y dudas, ahora era un campo de batalla, donde la verdad estaba al borde de ser revelada.
Si el accidente fue planeado, entonces, ¿quiénes son nuestros verdaderos enemigos? La pregunta resonó en su mente. Los rostros a su alrededor se llenaron de angustia y cada silencio crujía como un grito reprimido. ¿Qué más había detrás de la historia y qué costo tendría descubrirlo? El caos se intensificó en la plaza, las sombras se retorcían y el miedo impregnaba el aire. Ramón se sentía atrapado entre la revelación de Lucía y el caos que crecía a su alrededor. «Escuchen con atención», dijo ella, su voz temblorosa, pero rica en determinación. «No soy solo una sorpresa del pasado. Soy la clave, y hay algo más que deben saber». Los murmullos se convirtieron en gritos. La multitud, llena de confusión, retrocedió mientras Ramón la miraba, con una mezcla de asombro y terror. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué volviste ahora?» «Porque la verdad salió a la luz y no puedo permitir que más vidas sean destruidas por las decisiones de los demás», respondió Lucía, sus ojos brillando con fervor. «El accidente no fue un desliz, fue una manipulación, algo que afectó nuestras vidas de formas que ni sabemos». La multitud contenía el aliento. El mendigo, con las lágrimas brotando de sus ojos, se sintió cada vez más pequeño. «¿Quién? ¿Quién planeó esto?». Su voz resonó, quebrándose. Era un hombre perdido en un mar de verdades no deseadas. «Fue nuestro padre y quienes lo rodeaban», contestó Lucía, su mirada férrea fija en el mendigo. «Es lo que nunca pudimos perdonar. Pero hoy tenemos la oportunidad de sanar, de liberar a esta familia de sus cadenas». Rayos de luz comenzaron a filtrarse a través de las nubes, iluminando la plaza. Ramón sintió un pequeño destello de esperanza. «Si esto es cierto, entonces necesitamos unirnos», dijo levantando la voz. «No estamos aquí solo por nuestro pasado, sino por el futuro». «Sí, unámonos», gritó Yasmín la pequeña, empujando hacia adelante. Su voz pura resonó como un himno de valentía. «No debemos dejar que el odio sea más fuerte que la verdad. Luchemos juntos». La multitud, que había permanecido temerosa, comenzó a moverse. Un sentimiento de comunidad comenzando a brillar entre ellos. Las lágrimas se convirtieron en palabras de reconciliación. Ramón sintió que por primera vez querían enfrentar la oscuridad juntos. La niebla se disipó y la esencia de la luz iluminaría su camino, mientras los rostros de sus seres queridos brillaban con nuevas esperanzas. Ramón se acercó a Lucía, abrazándola fuerte. «Hagámoslo. Es hora de enfrentar a nuestro padre. Lo que hizo debe salir a la luz». La multitud asintió, el acuerdo palpable en el aire. Pero antes de que pudieran avanzar, un grito desgarrador rompió la atmósfera de unión. «¡No, no, no van a volver a hacer esto!». Desde el fondo de la plaza, una figura encapuchada emergió, interrumpiendo la travesía antes de que comenzara. Los corazones se detuvieron y un escalofrío recorrió la plaza. «¿Qué es esto?», exclamó Ramón, mientras sus ojos se fijaban en la figura. El misterio, una buena razón para contener el aliento, nubló el aire. La figura levantó la mano, revelando un objeto que relucía con un brillo ominoso. Pan de oro, un símbolo familiar. La familia debe sufrir las repercusiones de su historia. Nadie escapará. Las miradas se encontramos recelosas. El ambiente se cargó de tensión. La traición y los secretos comenzaban a volver a surgir. «Ya no podemos quedarnos callados. Necesitamos pelea, pero también debemos buscar la verdad».
dijo Lucía, su voz resonando con fuerza. Pero antes de actuar, un silencio profundo se apoderó del lugar. Era la chispa que le seguía la pausa, donde el pasado y el presente se invocaban mutuamente. Los murmullos comenzaron a girar, formando un círculo de tensión, y un eco resonó en el fondo de sus corazones. ¿Quién va a levantarse y enfrentar esto? Ramón sintió la mirada de todos en él, mientras sus manos temblaban por la presión. Era capaz de enfrentar lo que se avecinaba. Este es nuestro momento. Lucharemos juntos, ¿verdad? El aliento se detuvo. La plaza entera esperó la respuesta. Si te ha gustado esta intensa historia, ahora es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y asegúrate de que esta historia continúe creciendo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre este final explosivo. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo a esta comunidad.